encuentro juntamente con el pastor José Luis Arancibia. Él está pastoreando acá en la ciudad de Cochabamba, es mi pastor. Amén. Yo soy una de sus ovejitas. Y bueno, pues en esta tarde él nos va a estar compartiendo su testimonio, cómo el Señor lo llamó, cómo el Señor empezó a transformar su vida. Amén. Pastor, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Oliver. Gracias también a Cintia, gracias a todos los que están organizando y por darme el gran privilegio de estar y dirigirme a ustedes, la verdad. Y en este tiempo también que estamos así siempre con la expectativa de la reunión, de la confraternidad de los jóvenes. Amén. Así que estamos aquí, listos para hacer lo que tenemos que hacer, Oliver. Amén, amén, pastor. Bueno, para poder comenzar, el Señor a usted lo llamó muy joven. Amén. ¿A los cuántos años aproximadamente? Amén. En realidad no era tan joven, Pero era joven. En realidad yo hasta mis 22, yo no conocía a Dios. Hasta mis 22 años yo no lo conocía. Desde mis 22 años sí, ya conocí, ya experimenté la gracia, su amor, su presencia de Él. Sí, y a mis 30 años tal vez, a mis 30 años tal vez, ya el Señor ya me iba llevando un poquito más hacia el ministerio. Eso es verdad. Amén. Amén. Amén, pastor. Y bueno, pues en este momento compártanos un poquito, ¿no?, de todo lo que empezó el Señor a hacer a partir de esos años, ¿no? A partir de los 22, cómo el Señor empezó a transformar su corazón, cómo el Señor empezó a actuar en su vida. Amén. De hecho que sí. Ya generalmente me invitan siempre a dar mi testimonio. Y bueno, que sea para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios, y Dios se exalta en esto. ¿Por qué? Porque tal vez muchos se identifican con mi testimonio. ¿Por qué? Porque la mayoría, y en este tiempo más ya viene con el humanismo, con las ideas de que no existe Dios. Entonces yo me introducí en todo eso, más en la música, porque yo desde pequeño, yo me introduje a la música pesada, a la música rock. Yo era de alguna manera rockero. Sí, yo escuchaba música, el doom, el thrash, el death, y había otros en mi época que yo estaba introducido a eso. Desde pequeño me llamó la atención. Entonces, la mayoría que sabe o que ha estado en el rock o saben eso, generalmente esa música hace de que uno se encierra las emociones, se encierra, y era así. Una persona fría, una persona que decía, no vale la pena llorar por nada. Entonces, pasé muchos años así. En todo eso, mi mamá se convirtió al Señor años antes. En eso siempre como una mamá, ¿no?, que siempre habla del Señor. Yo decía, esta mamá, ¿por qué? Porque obviamente cuando ya uno crece, llega a negar a Dios. Yo lo negué porque yo decía, Dios no existe. Yo no decía, Dios no existe. Para mí no. Yo siempre digo, si tú crees en Dios o crees en el diablo, decía cada loco con su tema. Si es así, bien para ti, bien para vos. Pero yo no creía, yo no tenía conciencia de Dios. Hay gente que tal vez no es devota a Dios, pero sabe que hay Dios. Yo no lo era así. Yo realmente decía, Dios no existe, no lo hay. Esto solo es filosofía o es religión, pero no había de Dios. Años estoy más metido todavía en ese ámbito de la música y todo, del deporte, pero tanto que a veces mamá hablaba, yo sé que el Señor ahí estaba trabajando de parte de mi mamá, también de mi familia que se convirtió, que me hablaban del Señor. De alguna forma yo quería salir. También fui atrapado, aparte de la música rock, yo he practicado muchos años artes marciales. Así que mi carácter, mi temperamento ha sido lo peor. Lo peor era, practicado muchos años artes marciales también. Tal vez buscaba identificarme con algo, aún la música. Yo creo que de pequeño alguien tal vez jugó con mis emociones, jugó con mi identidad. Entonces yo no tenía personalidad, yo era inseguro. Entonces buscaba la música, buscaba el deporte, buscaba las artes marciales, porque cuando yo practicaba artes marciales, a mí me gustaba que me llamen y me den un apodo, y era el Van Damme. Entonces me conocían como Van Damme. Yo, oh, qué lindo. Entonces yo trabajaba, el José Luis no había, pero si había el Van Damme, había otra persona, ¿verdad? Entonces mi vida fue así, mucho tiempo de eso. Pero después, para hacerlo corto, yo sé que el tiempo estamos así apretados. ¿Tenemos tiempo todavía? Amén, gloria a Dios. 2 horas. Amén. Entonces fue así. Más yo viviendo en el mundo, yo seguía el mundo, como no tenía conciencia de Dios, no hay principios, no hay moral. Entonces uno vive en ese mundo.
Entonces es natural hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas. Yo siempre digo, si el Señor hubiera llegado antes a mi vida, yo me hubiera ahorrado mucho dolor de cabeza, me hubiera ahorrado de muchos problemas, ¿verdad? Pero bueno, después el Señor me hizo entender que desde pequeño, de alguna manera, el Señor me llamaba a su camino, pero yo lo había dado la espalda muchas veces, ¿verdad? Entonces, en ese transcurso de estar vacío y de buscar las cosas del mundo que te llene, amigos, amigas, mujeres o todo, pero doy gracias a Dios algo, Oliver, doy gracias a Dios algo hasta ahora, porque yo cuando estaba metido en la música rock, me podía involucrar fácilmente a las drogas. No digo que alguna vez lo he probado, sí, pero yo al ver la decadencia de unos amigos, mis buenos amigos, verlos, que cuando estábamos a veces reunidos, hasta ahora duele el corazón ver de que ellos perdían la luz, a veces orinaban en los pantalones, los veía deshechos así, y yo decía, yo no quiero estar así, yo no quiero estar. Eso me impedía tal vez no introducirme y buscar más de eso. Yo no lo hacía eso. Sí estuve en el alcohol, sí estuve en el cigarro, era atrapado con el cigarro, era atrapado con otras cosas, pero doy gracias a Dios, la verdad, que no estuve metido y no me agarró la droga, porque sé cuánto es difícil para algunos salir. Yo sé que para el Señor nada es imposible. Hay gente que ha salido, pero hubiera sido peor mi desgracia. Mi desgracia. Yo quise salir aún de eso. Como digo, siempre mi mamá me hablaba del Señor y tal vez en lo más profundo y mi ser reconocía tal vez que había un Dios, pero mi mente y mi corazón no lo quería. Pero sabía que yo tenía que salir de esa decadencia. Yo siempre digo, a veces yo quería cambiar mi realidad, pero hay muchos tal vez que quieren hacerlo también, pero no hay el deseo, no hay la fuerza de hacerlo. Yo buscaba hombres, mujeres, la música, deporte, algo para que cambie mi vida, para salir de esto. No podía hacerlo, no podía hacerlo. Entonces tomaba decisiones en mi vida, que un tiempo me entró la locura y dije, me voy a entrar a la Academia Nacional de Policías. Me entré a la Academia Nacional de Policías, estuve 2 años ahí, 2 años estuve, pero por situaciones difíciles, situaciones de la vida, como decía, yo no tengo principios, yo no tenía moral. Lamentablemente después de 2 años me dieron de baja. Y otra vez, de ahí, generalmente yo no cuento esto, pero ahí entiendo a las personas que alguna vez han decidido suicidarse, cuando han tomado esa decisión de decir, ya no hay esperanza, ya no hay solución, porque yo me acuerdo que yo estaba todavía en la academia, estaba de guardia. Yo sabía que me iban a dar de baja, sabía, ya me dijeron. Yo estaba ahí en una noche, debe ser las 2, 3 de la mañana que estaba en la guardia, y yo tenía un fusil, porque hacíamos. Yo me acuerdo que agarré el fusil y lo acomodé para darme acá. Y ya lo estaba para dar. Vino un camarada llegó ese rato. Y llegó y me sorprendió ese rato y él me dijo, hazlo, me dijo, hazlo. Pero tú no sabes que hay personas que te quieren y van a sufrir por eso, me dijo. Y eso me hizo cambiar un poco. Si yo sé que todo esto el Señor tuvo que orar, porque si hubiera tomado esa decisión y estaba a punto de hacer, porque ahora entiendo que el enemigo es quien te pone en la cabeza cuando dice no hay esperanza, ya no hay solución, ya no va a haber más, no hay un futuro, no hay una esperanza. Entonces uno lleva a cometer esa situación y yo doy gracias a Dios que ese camarada se acercó, ¿verdad? Pero después me dieron de baja y uno otra vez sale ya frustrado en la vida, no hay nada, salió y ahí siempre yo doy gracias a mi mamá que siempre me hablaba del Señor, aunque yo era duro todavía duro esa época, más eran mis amigos, yo tenía muy buenos amigos, yo por mi temperamento era muy amiguero, entonces entré a la universidad, estuve en la universidad, entonces ahí yo no sabía mi identidad, buscaba a veces entrar a la música, volver a las artes marciales, seguí en las artes marciales, llegaba a cinta negra, llevaba esas cosas, los amigos, era involucrado en eso. Muchas veces mi mamá me decía, pero lee la Biblia, hijo. Y yo decía, ¿por qué voy a leer? ¿Qué me va a enseñar la Biblia? ¿Qué me va a enseñar? Decía, yo con todo lo que había vivido, creía que todo lo sabe. A veces ese es el orgullo también de creer que uno lo sabe todo, ¿verdad? Pero era así mi vida, iba transcurriendo. Muchas veces fallé a mis papás, fallé a amigos, fallé a amigas, fallé a todos por mis malas decisiones. De hecho que sí, tomé muy malas decisiones en mi vida. Daría tanto tiempo de explicar cada detalle, ¿verdad? Pero yo estaba hundido y perdido tan solamente en la oscuridad.
mucho en la oscuridad. Ha habido un momento que cuando yo estaba noviando con una persona que también era metida en el heavy, ella lamentablemente, y digo lamentablemente, no sé ya más de ella, pero ella estaba involucrada en el satanismo, estaba involucrada en el satanismo. Ella me involucró, como yo decía, no hay Dios, no hay nada, yo decía, esto es así, pero ella me hablaba cosas que automáticamente me estaba llevando a la oscuridad, me estaba llevando a eso, más música pesada, más cosas así. Alguna vez aparecí con mi cruz invertida, alguna vez empecé a hacer cosas. Claro, yo tenía doble identidad, de mi familia era otro, de mi familia nadie sabía que yo fumaba, en mi familia no sabían cómo era, pero cuando salía de mi casa, a veces me delineaba los ojos para ir a los conciertos de rock, llegaba tarde a mi casa. Yo recuerdo muy bien que muchas veces cuando llegaba a mi casa a 6 de la mañana o 7, yo veía que mi familia salía a esa hora domingo a veces para ir a la iglesia y nos cruzábamos. No me daba vergüenza, a veces me daba pena, pero era así ese mundo, pero uno no tiene conciencia. Todo eso pasó, pero algunas veces esto empezó ya a poquito antes que el Señor llegara. Yo a veces llegaba a horas tardes a mi casa y cuando llegaba en la ciudad de La Paz, yo vivía en la ciudad de La Paz, llegaba a mi casa y yo tenía un pasillo justo a la puerta de entrada al primer piso, era el pasillo que entraba a mi cuarto y muchas veces cuando llegaba alguien salía de mi cuarto y decía, ¿quién está en mi cuarto? ¿Quién había estado? Había sido mi mamá. Yo no sabía que ella, cuando yo salía, a la hora que salía, ella entraba a mi cuarto y oraba hasta que yo llegara, hasta que yo llegara. Ella un día va a contar testimonio, después me comentó que en un día que yo oraba en mi cuarto, dice que ya vi una luz y en una imagen que se abrió una puerta y de esa puerta yo salía y se cerraba la puerta y eso le mostraba al Señor, el Señor a mi mamá que me iba a sacar de ese ambiente en la que estaba, porque yo ese tiempo noviaba con una persona en la cual su familia tenía una discoteca, entonces éramos metidos en esa discoteca, andábamos en eso. En toda esa decadencia, como quería que alguien cambiara mi vida y nadie cambia la vida, no hay ningún hombre, una mujer, no hay circunstancias, no hay nada que puede cambiarte tu vida, a lo menos cuando estás atrapado en muchas cosas. Yo decidí un día en mi cuarto, cuando estaba en lo más profundo, le dije esto y esto es la hora. Porque antes de esto, Oliver, yo me acuerdo que mi mamá creo que era bien preocupada también para que yo me convierta y creo que cualquier mamá hacía traía a hermanos de la iglesia, ¿no? Yo siempre decía, hermanos, buena gente son porque venían sonrientes, me decían, me hablaban, José Luis, ven, yo era joven, vamos, todo, venían, cantaban, yo también como era, tenía ese carácter amiguero y decía, claro, y me decían, ¿no quieres recibir al Señor? Le decía, claro, le decía, ¿no? Yo no sabía eso y me hacen hacer repetir esa oración. Yo debí repetir como unas 5 veces, pero lo veía como una oración nomás, nunca pasó nada, porque venían los líderes, amigos de la iglesia y yo también por condescendiente les decía, claro, les decía, pero nunca pasó nada. Claro, nunca lo hice de verdad, nunca lo hice real esa oración, pero cuando estuve ese momento en mi casa, yo me acuerdo que vivíamos en subida de un cerro en La Paz, se veía toda la ciudad. Yo vi al firmamento y dije esto, y por primera vez me dirigí al Señor y le dije, Señor, si tú eres real, hazte real porque necesito. Si tú eres real, hazte real en mi corazón, le dije. Solo le dije eso, nada más. Esa semana fue extraordinaria. Pasaba cosas que yo mismo no entendía. Yo no comprendía. Había algo ya en mí que estaba pasando, yo no entendía. Siempre pongo ejemplos, como una vez yo me acuerdo que estaba bajando la calle, la cuadra de mi casa, era por la Pisagua y Armentia, y vi un micro, y en el micro decía, Jesús te ama. Ah, tan solo eso. Me conmovía, solo me conmovía. Estuve toda esa semana así, cosas así, pero lo que más me impactó antes de ir a la iglesia era un viernes que estábamos, como siempre, tomando con mis amigos, compañeros, tomando en un bar y me acuerdo que todo, ya no sé la hora que era, pero muchos se fueron y me quedé con una amiga que ella se iba a casar la semana que iba a venir y ella se puso a llorar y yo le decía, ¿de qué lloras? Yo dije, tal vez se está arrepintiendo, no se quiere casar. Yo dije y me dice, mira lo que le hacemos, Jesús murió por nosotros y mira lo que estamos haciendo. Eso me impactó. Y yo también empecé a llorar porque
pues era algo que me pasaba, yo estaba con dragos, las emociones eran, y yo empecé a llorar así, dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella, yo la veía después normal, y ella me dice, ¿por qué estás llorando? Ella me dijo, y yo le dije, porque lo que me has dicho, y ella me dice, ¿qué te he dicho? Pues yo no sabía lo que estaba pasando, yo entendía que un Dios me hablaba a través de esas personas. Yo llegué a mi casa de madrugada el sábado, y el sábado le dije a mi mamá, yo me acuerdo bien, le dije, mami, mañana voy a ir a tu iglesia. No sé si hizo fiesta mi mamá ese día, no lo sé, de seguro que sí. Yo fui ese domingo en la mañana a la iglesia en La Paz, era por el Prado esa iglesia, y yo me acuerdo de una iglesia grande, como 2000 personas, era lleno, ¿no? La alabanza tremenda, todo, pero yo no lo escuchaba al pastor. Llegó el tiempo de la prédica, y esto siempre cuento porque desde aquí cambió mi vida. Estaba predicando el pastor, yo no lo escuchaba, ni entendía, no entendía, solamente veía que entraba gente o no, era así. Pero esto pasó entre el pastor y yo, veía una cruz, era una cruz así, no entendía. Y esa vez, por primera vez, por lo menos conscientemente que he escuchado la voz de Dios, decía, si no bajes de esa cruz era por ti, me dijo. Escuché por primera vez y me quebranté ese rato. Solamente lloré, quebranté. Yo solamente lloraba y yo recuerdo que ese mes era llorar, iba a la iglesia, nadie me tenía que decir anda a la iglesia, anda al culto, que me lo hacían tantas veces, era algo porque tantos años lo había negado, tantos años he dicho que Dios no existe. Yo decía que esto era solamente conceptos, historias, cuentos, pero alguien me había hablado, habían tocado, alguien habló y me dijo que era real. Sentí su amor. Yo sabía que lo amaba. Dios no sé cómo hizo eso. No lo sé, pero eso fue tan diferente que yo iba solo a la iglesia. Ya ni nadie me tenía. Yo iba los miércoles, me acuerdo, iba los sábados, iba los domingos. Cuando iba a la iglesia, lo único que era llorar y llorar y llorar. Me acuerdo que lloraba. Yo después entendí que era un tiempo de que Dios hacía liberación en mi vida porque había tantas cosas, sanaba y solamente era llorar, llorar. Iba al culto y lloraba. Yo me acuerdo que una vez estaba así, llevaba mis manos y lloraba al Señor por todo. Y más le decía, Señor, tantas veces te doy la espalda. Ve que era tú real. Empecé a renunciar en ese tiempo tantas cosas. Nadie me dijo que tenía que renunciar a la música que oía. Nadie me dijo que tenía que renunciar a las artes marciales. Solo el Señor me daba a entender lo que era de Él y lo que no era de Él. Empecé a renunciar a eso, música. Cassettes y originales me hacía traer de Estados Unidos. Tenía colección de los Beatles y de Nirvana, que también tenía el vinilo, los rompía. Después mis amigos, cuando supieron lo que hice, me querían golpear, decían, ¿cómo no me has regalado? Pero era tiempo de decisión porque fue tan fuerte, porque sabía que él era real. Sabía que él era real. Yo me acuerdo que una vez yo fui a la iglesia y lloraba como contaba. Me acuerdo que estaba llorando y no me daba pena, no, solo me iba un poquito a un rincón. Me acuerdo que sentí una mano acá así y me tocó. Yo dije, alguien se debe estar apiadando tanto tanto lloro. Y me acuerdo que estaba así y esa mano se levantó un momento. Yo me di la vuelta para ver quién era y dar las gracias. No había nadie. No había nadie. Oh, llorar peor. Solo lloraba. Me acuerdo de esta situación también, que esos son las semanas que yo iba a la iglesia. Me acuerdo que en la iglesia donde iba, en el tiempo de las ofrendas, había el que agarraba el ofrendero y había otros que mandaban palitos, todo. Me acuerdo que paso y había un chico y él me dijo, esta es la mejor decisión que hiciste en tu vida, me dijo. Y yo me fui. Y nunca más lo vi en la iglesia. Era la iglesia grande, pero buscaba y nunca más lo vi. No sé quién sería, pero el Señor empezaba a hablar hacia mi vida. Empezaba a confirmar muchas cosas. No fue fácil, porque tenía que empezar a renunciar a lo que yo amaba antes, el mundo, los amigos, la música, las artes marciales, mujeres, el cigarro. No era fácil. Yo me acuerdo que antes yo los llevaba a mis amigos a tomar, les decía, tal vez con otros amigos, iniciábamos fiestas y ellas a veces se hacían rogar,
Pero yo me acuerdo que ese tiempo ellos venían y me decían, vamos, haremos. Yo decía, no, y ellos me rogaban, hasta me venían a dar las entradas, me decían los amigos, esa chica que te gusta va a estar ahí, con el respeto de mi esposa ahora. Pero decía, va a estar, anda. Yo me acuerdo que una vez dije, bueno, voy a ir, pero no voy a ir a tomar, no voy a ir a bailar, nada, solo voy a estar con ellos. Yo recuerdo eso porque ese fue un tiempo tan impactante, como unos 2 meses, no sabía lo que estaba pasando, no sabía, porque yo antes era cualquier cosa que pasara, Oliver, siempre científicamente yo decía, no, esto es algo, es por algo, nunca pensé que había un mundo espiritual. Entonces yo me acuerdo que estaba yendo a esa fiesta, iba a esa fiesta y ahí otra vez el Señor me dijo, ¿acaso no decidiste seguirme? ¿Acaso no decidiste estar conmigo? Yo me acuerdo que ese día igual agarré los boletos, regalé a alguien, de hecho no debía regalar, pero regalé y le dije, Señor, te he conocido, he llegado a ti, ya no me quiero soltar, no quiero soltarme de tu manto, nunca permitas que yo me salga de ti, le dije. Entonces yo me fui llorando y regresé a mi casa. Todo ese tiempo fue un tiempo tan especial porque mi vida cambió. Mi vida fue otra desde ese día. Nunca más fue la misma. Nunca fue más la misma. Yo entiendo que Él es real, Él es vivo, tan real. Como en una canción ese tiempo decía, es tan real como cuando te hablo, como el sol, como el viento, es tan real. Yo decía, Señor, es real. Me acuerdo que ese tiempo también de moda estaba, me alegré al oír decir, vamos a la casa del Señor, lloraba. Era un tiempo tanto porque estaba conociendo a alguien que había amado y Él me amaba, entendía que no importa lo que he hecho, Él siempre su amor estaba ahí. Fue un tiempo tan especiales que realmente cambió. Yo por eso digo, hubiera querido que el Señor hubiera llegado a mi vida antes. Y un tiempo yo le reclamaba y le decía, Señor, ¿por qué no llegaste antes a mi vida? ¿Por qué? Porque si hubiera llegado antes, hubiera sido tan diferente de joven. Me hubiera ahorrado, como digo, muchos dolores de cabezas, malas decisiones, tantas cosas. Aunque el Señor después me hacía entender, me llevaba que desde pequeño me habían hablado de Cristo, ¿no? De joven, pero algún día yo negaba, tantas veces negaba. Bueno, pero llegué a los pies del Señor. De ahí fue una entrega total, tanto, ¿por qué? Porque, y ese tiempo también habla de miles de preguntas, porque yo llegué con muchos paradigmas, muchas teorías, mucho humanismo, hacía preguntas a todos, si Dios es real, cosas. Yo que hay otros en momentos líderes no podían responderme algunas preguntas que tenía, pero la misericordia de Dios cuando yo iba caminando a la iglesia, a mi casa, porque yo iba caminando, era joven, el Señor me hablaba y me respondía muchas preguntas. Él solo me respondía o en alguna prédica o leyendo la Biblia. Ese tiempo yo comía la Biblia, leía y leía y leía. Llegaba de la U, que estaba en la U ese tiempo, trataba de hacer todo lo posible de trabajos o algo y después me encerraba a leer la Biblia, la Biblia. Cuando había puentes en la, en la universidad, solo era leer la Biblia y la Biblia y la Biblia. Leía la Biblia y la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se revelaba en la Biblia aquella persona que yo empezaba a amarlo. Se revelaba en la palabra su verdad, su amor, su misericordia, su personalidad, su carácter de Dios. Iba conociendo más. Por eso leía y leía, no sé cuántas veces habré leído la Biblia, pero fue un tiempo tan especial que yo le doy gracias al Señor, porque siempre digo, yo no lo he buscado de Él, tal vez esa hice oración, no sabía si me iba a responder, pero Él tuvo misericordia. Después yo entiendo que eso eran las oraciones de mi madre, que ella había orado y orado por mí, pero yo no hice nada bueno. Yo no hice nada para que decirle, es que yo le he buscado, yo he orado, yo he clamado. No, Él se presentó en mi vida. Él lo hizo. Por eso yo soy agradecido. Por eso un día he dicho, Señor, cuando Él me llamaba, decía, Señor, yo te voy a hacer caso y lo voy a hacer. Renuncié todo. No es fácil, pero lo hice para llegar al Señor. Ahora me encuentro. El Señor me dio gracias para pastorear una iglesia, me dio gracias para seguir sus caminos, me dio gracia para seguir adelante, para seguir en los momentos difíciles, pero gloria a Dios, estamos aquí. Hay algo que tengo que decir. Cuando yo estaba en los 2 meses, yo sentí esa fuerza, esa pasión que hasta el día de hoy sigo. Y alguien me dijo, se te va a pasar, me dijo. Ah, ¿cómo que se me va a pasar? Yo dije, no, esto no se me tiene que pasar. Fui a mi líder así, mal, se me va a pasar. Me dijo ese día, me dijo, yo estoy 16 años y sigo con la misma pasión.
es solo de ti, me dijo, de guardar y cuidar. Y yo les digo, ya voy 22 años en el Señor. Depende de ustedes, de guardar y cuidar esa pasión y ese amor y no enfriar nunca el Espíritu Santo de Dios. Por eso llegué y ahorita el Señor me da gracias de seguir aquí, de servir. Miren, yo doy gracias al Señor porque por medio de este ministerio conozco a sus vidas, a Tío Oliver, ahí están todos los que están en la iglesia, de que me permiten ahora guiarles en este camino que un día yo lo negaba, aquel que yo le negaba, que le he dado la espalda y 1000 veces le he dado la espalda, pero ahora yo entiendo y cada vez entiendo más su misericordia, entiendo más su carácter, he entendido más su personalidad, más su naturaleza, entendí cada vez más que Él es santo, Él es justo, Él es justo, Él es grande, Él es maravilloso. Por eso te aliento, joven, Él es real, Él es verdadero. Si tú estás dudando, si tú crees que todavía en tu corazón hay dudas sobre nuestro Dios, nuestro Creador, solo decirle de un corazón sincero, decirle, Señor, si tú eres real, hazte real en mi vida. Él va a responder esa oración cuando es sincera y es verdadera. Él quiere hacer muchas cosas. Él tiene planes para cada uno de nosotros, planes maravillosos y eternos, mucho más grandes de lo que tú puedes pensar o creer. Mejor que tus sueños, mejor que tus planes, Dios los tiene, porque cada plan y sueño que tiene Dios para ti son eternos. Más vale caminar con Él, más vale decidir y agarrarse de la mano con Él. Amén. Ese es algo pequeño y lo he hecho hacia largo, ¿no? Porque detalles haríamos no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Pero creo que lo más importante y para que Él se glorifique en esto, porque yo no hice nada bueno para estar aquí, nada bueno. Cuando yo renuncié a la música y las artes marciales, creía que era lo mejor que tenía. Cuando llegué al Señor, no tenía nada. Hay muchos que tal vez tocaban en el mundo y vienen y dicen, Señor, tengo esto y puedo hacerlo. O soy bueno para predicar. Yo ni siquiera tenía terror a hablar y predicar o hablar delante de 5 personas. Un día le dije, Señor, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Porque una vez un pastor predicó y dijo, trae todo lo que tienes, lo que tienes. Yo decía, no tengo nada. Yo me acerqué y le dije, Señor, no tengo nada. Y el Señor me decía, tu corazón, solo necesito tu corazón, me decía. Entonces yo entendía y ese rato no entendía, decir, pero mi corazón, ¿qué va a hacer? Después entendí que solo necesito un corazón para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en ti. De Él viene la capacitación, de Él viene la instrucción, de Él viene el poder, su gracia, los dones y el ministerio. Es de Él, no es de nosotros. Entonces yo entendí todo eso en el Señor. Amén. Así que aliento en el nombre de Jesús, jóvenes, como decía el predicador en Eclesiastés, que busques al Señor en los días de tu juventud, antes que vengan días en las cuales no haya contentamiento y digas, ya no hay, porque el tiempo pasa y pasa volando. Tú no piensas como antes tenías 10 o 12 años. Igual cuando tengas 20 y cuando tengas 30, no vas a pensar como tenías 25. Esto cambia y no pierdas tiempo. El Señor tiene grandes cosas para ti. Te aliento, busca a nuestro Dios, busca a Jesucristo. Él es verdadero. Amén. Oliver, este es algo pequeño que tal vez es necesario contar, dar a conocer lo que Cristo ha hecho en mi vida y puede hacer en muchos. Y sé que lo he hecho en muchos y lo he hecho de otra manera, porque Dios siempre hace de una manera diferente. No hace lo mismo, hace de diferente forma. Amén. Y sé que también lo puede hacer y sé que lo he hecho en muchos en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Qué hermoso testimonio, ¿no? Yo, las veces que lo escucho, es como que el Señor empieza a hacerme recuerdo y me identifico, ¿no? Porque en una parte de mi vida también yo he estado metido, ¿no? En lo que es la música satánica y cómo el Señor empieza a transformar nuestros corazones, cómo el Señor empieza a cambiar nuestra forma de ver. Yo también nunca había compartido esta parte, ¿no? De que tenía yo una mente también tanto atea cuando estaba en la universidad, ¿no? Cuando te meten libros y empiezas a estudiar y empiezas a volar, ¿no? Empiezas a decir, Dios no existe. Pero luego te das cuenta de que Dios sí existe. Es verdadero. Amén. Él es vivo, Él es real. Amén. Bueno, yo la verdad es que me emociono. Amén. Me emociono, amén. Y las veces que usted comparte su testimonio, amén. Amén. Y quiero hacerle una última pregunta, pastor, ya para poder terminar.
¿Cómo fue su llamado? Amén. Ha llamado al ministerio. Yo siempre cuento esto porque yo entendía cómo era el sacrificio de ser pastor. Yo decía, nunca, yo no quiero ser pastor. No, yo no quiero ser pastor. Porque sabía el compromiso. Yo estaba estudiando ese tiempo y yo decía, yo estudio, salgo y voy a hacer un negocio y voy a ayudar iglesias, voy a pagar iglesias, voy a pagar con mi diezmo, mis ofrendas. Yo decía, pero esta es la clave. Dios no es de métodos. Dios es un Dios individual. Y Dios a cada uno llama de diferente forma. No como lo ha hecho en mí, lo ha hecho en otros, ¿verdad? Porque uno cree, escucha algo y dice, así tiene que ser conmigo, ¿verdad? Yo solamente les digo que solamente busquen a de Dios y estén en comunión con Él. Porque mientras yo estaba en comunión con el Señor dirigía ya mi corazón a lo que yo tenía que hacer. A lo que yo tenía que hacer. Hay un momento en que el Señor me dijo, yo te estoy llamando para esto. Yo no quise aceptar. Ah, no, Señor, yo no quise aceptar. Y Él me permitió ir a pasar unas clases de teología. Pero para ir a teología yo tenía que salir del país y tenía que renunciar todo. No fue fácil. No fue fácil. Pero yo ya en mi corazón sentía lo que el Señor quería en mí. Era ya el Señor lo que me decía, lo que tenía que dirigir en mi vida. Solamente era de obedecer y hacerlo. Me fui. Yo me acuerdo que cuando pasaba la frontera, siempre le digo esto al Señor, le decía, Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Fui, estuve como 2 años fuera, estudié un tiempo teología, el Señor me permitió hacerlo. No estoy orgulloso de decir hoy estudió teología, porque cuando salí de teología, después que el Señor me reveló muchas cosas, estudiar teología no te da el título, estar en un instituto no te da el ministerio para nada, ni tampoco un instituto te da todo el conocimiento. Gloria a Dios. Te puede ayudar en muchas áreas, es verdad, pero no es el todo, no es el todo. Pero ahí estuve y fue un trato también con el Señor en ese instituto, porque yo vivía en el instituto, ¿verdad? Pero ahí en el instituto yo lo empecé a buscar porque era solo, no tenía más. Empecé a buscar y el Señor me dirigió cuando me dijo, es el pastorado. Yo muchas veces cuando yo me convertí, yo quería irme a la India, volando quería irme a la India. El Señor me impidió muchas veces porque sí entendí que yo no había sido llamado para ir a esa misión. Ahora entiendo que yo estoy en sus manos. Si el Señor me dice, sal a la India, sal a la África, yo tengo que obedecer porque yo le pertenezco. Amén. Pero a veces son los jóvenes tan emocionales que ven o se ilusionan y quieren tomar decisiones así. Oh, yo quería irme así. Una vez yo también en el instituto predicaron de las misiones, que fue tremendo, y dijeron, pasen los que tienden ese llamado. Yo también quise pasar y el Señor me decía, tú no todavía. Oh, por eso es importante la comunión con Dios. Amén. O si no, vamos a escuchar más nuestro corazón, que es engañoso y perverso, antes que el Espíritu Santo. Entonces yo entendí que el Señor me dirigía perfectamente a esto, ¿verdad? Salí del instituto y miren, por eso les dije el Señor, porque yo ya terminé mi instituto y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer, no? Y ahí el pastor de la iglesia me llamó, te necesito, ven, listo. Aleluya. Desde ahí inició el ministerio, el pastorado. Más de 10 años como pastor. No es fácil. En todo eso, aunque no es fácil, veo siempre la gracia y la gloria de nuestro Dios. Aprendí mucho en el ministerio. No me enseñó un instituto bíblico. Gloria a Dios. No me enseñó ningún hombre muchas cosas. Solo es eso, la comunión con Dios. Hay un hombre realmente que se pone en intimidad y de verdad el Señor habla y revela. Porque Jesús, claro, dijo, me voy y dejaré otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que los guiará a toda verdad. Por eso es necesario que cada uno tenga la intimidad con el Espíritu Santo. Así uno conoce la dirección, la guía a un ministerio. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién es? Todo eso en intimidad, Oliver. Todo eso solo en intimidad logré alcanzar y el Señor me ha dirigido hasta el día de hoy. Por eso a ustedes les digo, pastor, vamos a hacer, digo, oremos. Amén. No es por molestar o porque no tengo otra cosa, decir, oremos. Amén. Saber bien la voluntad del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, pastor. Amén. Qué hermoso y de mucha bendición para todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Que el Señor siga bendiciendo el ministerio que le ha dado, que el Señor siga bendiciendo el ministerio que el Señor le ha dado a usted. Amén. Amén.
Bueno, pues ese ha sido el testimonio de nuestro pastor José Luis Gloria a Dios. Arancibia acá en la ciudad de Cochabamba.